Bendiciones a todos mis amados. Mi nombre es Daniel. Aquí estoy nuevamente para continuar con el tema la voluntad del Dios verdadero y la voluntad del hombre. Basándome en qué argumento, el buenismo del hombre. Voy a colocar ciertos ejemplos que están en la escritura para que usted entienda un poco más a través de las vivencias de aquellos que dejaron sus nombres escritos y hoy tenemos una referencia de comportamiento. Ejemplo, Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl tenía una instrucción muy clara y directa a través del profeta de Yahweh. Pero él, ¿por qué no la ejecutó tal cual como le fue entregada? Porque él se movió en el buenismo, se movió en su propia voluntad. Y hay un grave problema hoy en las congregaciones, que la gente pretende agradarse a sí mismo. Y craso error es este. Y aún más grave es cuando el pastor o el dirigente o el líder de la congregación o los líderes buscan el agrado del pueblo. Buscan que el pueblo no sea estorbado, no sea corregido y que siempre se sienta bien en su congregación. Entonces nos queda claro que se están moviéndose en su buenismo, en su propia voluntad y pretenden a veces coaccionar la voluntad del Elohim viviente con respecto a la voluntad del pueblo. Eso fue lo que pasó con Saúl. Él no obedeció la instrucción correcta porque se dejó seducir de la voluntad del pueblo. Fue más importante para él el pueblo que el Dios viviente. Vuelvo y lo repito, craso error. Porque él lo veía desde su perspectiva humana que estaba bien lo que hacía. Y digámoslo que si no hubiera habido una instrucción directa del Eterno, sino que simplemente hubiera recibido la instrucción, ve y haz lo que te parezca con ese pueblo y con ese rey. Y regrese. Pues todos hubiéramos acertado en que Saúl hubiera hecho lo correcto. Pero cuando nos damos cuenta, no fue así. Fue desechado del Eterno directamente y automáticamente. Toda persona que dirija un pueblo y pretenda hacerlo en su voluntad, téngalo por certero que va a ser desechado del Elohim viviente. Porque ¿cuál es la postura del líder? Redireccionar el pueblo a la voluntad del Dios viviente, a sacarlos de la ignorancia, de su propia voluntad. En esto básicamente consiste el Evangelio, en doblegar la voluntad del yo, desarraigarla y vestirnos de la voluntad del que vive y del que reina, porque ahí es donde encontraremos la verdadera acción santa, el verdadero carácter santo, el verdadero comportamiento santo que nos dará por resultado una salvación y una estrechez de relación con el que reina y con el que vive. Entonces, mis amados, basándonos en ese ejemplo, puede usted estar revisando en la escritura muchas acciones de muchos personajes que están escritos que actuaron en su propia voluntad. Otro ejemplo, cuando la instrucción la recibió Abraham directamente de Yahweh y que le dijo, deja tu parentela y ve y haz lo que te señalo. ¿Qué hizo Abraham? En su buenismo se trajo a su sobrino Lot, en su propia voluntad. Y ya vemos las consecuencias de haber hecho eso.
El buenismo del hombre acarrea pecado. Téngalo usted por certero. No lo dude. Dios no está para patrocinar las buenas voluntades de ninguno. Él lo que pretende es que el hombre muera a su yoísmo, a su voluntad propia, y se mueva en la voluntad de Él, porque es la única manera en que le podemos agradar. Humanamente, no va a haber un comportamiento que agrade al Eterno. Empezando porque Él no vino a santificar esta carne. Él no vino a salvar esta carne. Él viene a santificar el alma y a purificar nuestra alma y a salvar el alma. Porque sangre ni carne que heredan. Quedemos claros en esto. Vayamos comprendiendo cómo funciona la voluntad del Eterno en alguien que ha doblegado su yo. Ese es el primer paso que debemos hacer para poder estrechar una relación con Él. Doblegar el yo. Al doblegar el yo estoy doblegando mi propia voluntad. Es decir, que me estoy negando a sí mismo. El Eterno busca personas que realmente estén cansados de su propia voluntad. Porque el hombre en su propia voluntad no dejará de pecar, no dejará de errar y no dejará de desagradarle al Eterno. Entendamos cómo funciona esto, mis amados. Hoy en las congregaciones se permiten muchas cosas y se le enseña al pueblo de que no hay que hacer nada para poder ser salvos, que Él nos acepta tal cual como somos. De ahí que la iglesia no busca una perfección, ni un cambio, ni transiciona de lo carnal a lo espiritual. ¿Por qué? Porque les han introducido en sus mentes humanas que así tal cual como están bien, que no hay que hacer nada porque ya todo lo ha hecho el Eterno, que somos salvos, siempre salvos, que si pecamos simplemente lo confesamos y solucionado todo, y que porque si participamos en una congregación y no faltamos de la asistencia en las reuniones, eso es perseverar. Pues ciertamente eso no funciona así. Si no hay un trasfondo espiritual en lo que se está haciendo y no estamos accionando en la voluntad de Dios, no va a funcionar porque el Evangelio ha sido entregado al hombre para que él se someta a la voluntad divina, que es la única que lo puede salvar. ¿Qué es la voluntad divina en un creyente? Pues crecimiento y desarrollo espiritual. Ahí se ve el carácter de Yahshua Hamashiach, del Señor Jesús, si lo quiere entender así. El pueblo necesita es generar carácter, porque tienes temperamento, y el temperamento es el comportamiento humano, pero el carácter es el comportamiento espiritual de Yahshua en nosotros. Mis amados, tengamos muy bien claro cómo funciona esto. ¿Cuál es el trabajo del creyente entonces? Doblegar su yo. Doblegar su yo. Por eso está escrito, todo aquel que quiere venir en pos del Adón Yahshua, niéguese a sí mismo, tome su cruz o su madero y sígueme. ¿A dónde lo tiene que seguir? Cuando tiene un madero sobre la espalda, a crucificarse en ese mismo, es decir, a morir a su propia voluntad, a su yo. Pastores y líderes de congregaciones, asegúrese de que usted se está moviendo es en la voluntad del que reina y del que vive y no en su propia voluntad. Porque si usted lo está haciendo en su propia voluntad, está pecando.
y está llevando a la iglesia a la perdición y la está manteniendo en un nivel de inmadurez y de tinieblas muy terrible. Y ahí no hay salvación para ninguno. Y usted como líder asume esa responsabilidad y también el pueblo. Si no tiene una relación con el que reina y con el que vive, no va a haber santificación. No hay excusa para el pecado, nos lo ha dicho el Eterno a través de su pregón. No hay excusa para el pecador. No hay excusa. La ignorancia no es excusa que nos pueda justificar. La ignorancia es pecado. ¿En qué se basa la ignorancia? Sencillo. En que no hay relación con el que reina y con el que vive, con el que trae luz, con el que trae conocimiento, con el que trae ciencia, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Todo viene de él. Y si hay ignorancia en el pueblo, sencillo, claro y directo está. No hay presencia del Ruach Kadosh en esa congregación y están dirigidos es por hombres y por tal motivo se mueven en la carne y las obras de la carne todavía permanecen en ellos. Y todo aquel que practique las obras de la carne no heredará, porque está sometido todavía en el pecado. Hay que evolucionar y hay que transicionar a la nueva criatura que es Yahshua HaMashiach y llegar al conocimiento y la estatura del varón perfecto que es Él. Y esa estatura y ese conocimiento y ese diseño y esa medida es en espíritu y en verdad, porque Yahshua HaMashiach es espíritu y es verdad. Quédele claro, las voluntades humanas no funcionan por más buenas que sean. Bueno, mis amados, espero que vayan entendiendo esto. Llévelo al altar, llévelo delante de la presencia del Eterno, medite, consulte. Pregúntele al que reina y al que vive, al que es verdad y no miente, al que ha prometido y cumple, al que ha muerto por usted. El único que le puede libertar, sanar, perdonar es el Elohim viviente. Busque una relación con Él para que usted no ande más en tinieblas y no sea dirigido por hombres, sino que sea dirigido por el Ruach Kadosh. Y me despido con esto que está escrito, que los verdaderos hijos de Elohim, son dirigidos por su Espíritu. Bendiciones para todos mis amados.